al versículo número 11. Capítulo número 11, versículo 1 al 11 del segundo libro de Samuel. Hoy estamos adornados, ¿verdad? Tenemos la visita de nuestra pastora Elías de la Misión Cuadrangular en la ciudad de Maracaibo y nuestra pastora Mildred. Amén. Hay como un matriarcado en la misión, ¿verdad? Porque en Fundación hay pastora también. Y en Plato también hay pastora, ¿verdad? Aquí será que hay pastor o pastora. Los dos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios. Es un privilegio que estén con nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado de la casa real, una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Amén. Vamos a orar así de pies. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque, Señor, toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y útil, Señor. Dijo nuestro hermano Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, Señor. Y hoy va a ser útil para nuestras vidas, Señor. Hoy va a ser útil para nuestra alma, Señor, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra relación contigo, Dios. No te pedimos que nos hables porque tú nos vas a hablar. Te pedimos que seamos humildes para recibirla, obedientes para ponerla por obra y sensibles para dejarnos ministrar por ella, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que entres hasta donde más nadie pueda hacerlo, Dios. Que tu palabra haya cabida aún hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil por estar de pie. Y por guardar la reverencia a la palabra. Vamos a seguir con el tema de fidelidad, ya que nosotros hemos dedicado o hemos consagrado estos dos partes del mes de noviembre y lo que nos queda de diciembre prácticamente con el tema de la fidelidad. Y vamos a hablar hoy de lealtad, porque la fidelidad y la lealtad son dos cualidades o dos virtudes diferentes que tienen una misma, de pronto un mismo significado, una misma interpretación, pero lo que diferencia digamos la semántica de lo que es lealtad y fidelidad es hacia quién va dirigida o hacia quién va aplicada. Recuerda que aquí lo dijimos hace creo que 15 días, que cuando hablamos de fidelidad hablábamos de que la fidelidad está encaminada hacia una persona.
pero la lealtad está encaminada hacia una causa, hacia una institución o hacia un pensamiento o ideología. Entonces, la fidelidad es personal, la lealtad es impersonal. Y vamos a hablar de un tema que el capítulo 11, respetando a los exégetas, los que hicieron las traducciones, los que titularon y subtitularon las escrituras, yo pienso que aquí, más que David y Betsabé, hubiera cabido mejor como título David y Urías, ¿verdad? Porque la historia de David y Betsabé no se compara con la actitud, con el comportamiento y con el testimonio que Urías nos dejó en el capítulo 11 de la segunda carta a Samuel. Empezando por decir que el nombre Urías Eteo, que originalmente viene de un hebreo que es con J, usted sabe cómo se escribe Jehová, ¿verdad? De una forma abreviada. Se escribe, ¿cómo se escribe abreviadamente Jehová? J-A-H, ¿verdad? J-H es una especie de sinopsis de lo que es el nombre de Jehová. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de Urías, Urías tiene la terminación de Jehová. Dice Urijá. Es la gramática correcta y precisa de Urías. Nosotros fuimos transliteralizados cuando la traducción se hizo. Pero si nosotros vamos a las raíces hebreas, el nombre de Urías correspondiente específicamente era Urijá, así como suena Uri, J-A-H, Urijá. ¿Y sabe qué significa Urijá? ¿Qué traduce Urijá? Se va a saber de espaldas. Urijá traduce Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. ¿Y sabe qué dicen los teólogos y los exégetas y los nazaretas de este nombre? ¿Usted recuerda quién dijo esas palabras? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabe dónde está escrito eso? ¿Cómo dice? El Salmo 27, ¿verdad? El Salmo 27 es un salmo de los salmos icónicos de la Biblia, de los salmos icónicos en cuanto a la protección. Mucha gente lo tiene al mismo nivel del Salmo 91 y lo abren en las casas para protegerla de una forma esotérica. Fetichista lo coloca en el Salmo 91, el Salmo 27. Y la historia dice que este hombre llamado Urías o Urijá, cuyo nombre traduce Jehová es mi luz, fue nombrado, y ese nombre se lo colocó precisamente David. David le colocó a Urijá, o a Urías, o al Eteo le colocó ese nombre Urijá, porque David tenía en su espíritu, en su alma, en su carácter, la fe, la confianza, y yo diría que la invocación de que el Señor era su luz y su salvación. Y le colocó, así como a Daniel, el rey Nabucodonosor le colocó, ¿cómo le colocó? Belsasar. Ahora, vamos a ver de dónde salió Urías. Ya sabemos que era un hombre gentil, porque en todo momento la Biblia nos muestra su gentilicio y dice que Urías era Eteo, es decir, que era un hombre extranjero. Pero como un hombre extranjero hizo parte del ejército de David. Y no solamente David, vamos a ver el origen de Urías Eteo y cómo aparece la historia de Urías Eteo en la escritura. Primer libro de Crónicas 4:11, el libro histórico, primer libro de Crónicas 11:41, dice lo siguiente, hablando de un antecedente. Y usted sabe que el libro de Crónicas es el libro de las genealogías y de los registros y de los censos. Primer libro de Crónicas, capítulo número 11, hay una serie de, ¿verdad?,
de nombres, de familias, de personas. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo para que lo leamos en contexto. Versículo 25. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igual a los 3 primeros. A este David puso en su guardia personal y los valientes de los ejércitos. Entonces aparece una serie de listados para nosotros no detenernos. Vamos al 41, donde aparece Urías, Eteo, Sabat, hijo de Alai. Aquí aparece Urías registrado como uno de los que, uno de los valientes de David. Es decir, que el señor Urías Eteo hizo parte de aquellos hombres que acompañaron a David en su momento de amargura, en su momento de dolor, en su proceso con Dios. Recuerda la cueva de Adulán, que fue el lugar, el escenario donde David pasó sus amarguras junto a aquellos hombres, dice la Escritura, amargados de espíritu. En ese lugar David formó, o Dios le dio un ejército. En ese lugar la relación de David con todos esos hombres produjo cambios en él y en ellos. Y de esa relación, de esa comunión, salió un ejército. La Escritura lo llama los valientes de David. Entre los valientes de David aparece este hombre llamado Urías Eteo, un hombre que hacía parte del ejército del rey David. Ahora, seguir adelante y hablar de Urías Eteo es hablar, en primer lugar, destacando las cualidades de él, porque vamos a hablar de Urías, no vamos a hablar de David, ni mucho menos de Betsabé. Amén. La Biblia no habla tanto, o yo diría que no habla de las cualidades de Betsabé, porque el segundo libro de Samuel, vamos otra vez acá. Lo único que destaca de Betsabé era que era una mujer muy hermosa y que se estaba bañando y que era esposa de Urías Eteo. Esas son las 3 descripciones que hace la Escritura de Betsabé. Conocemos a David, un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, pero no le conocíamos esas cualidades, esas habilidades maquiavélicas. No le conocíamos esas malas intenciones e ideas al rey David. No conocíamos que era un hombre perverso. Pero resulta que Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y la Escritura, después de hablarnos de David, porque la Biblia es el único libro que no oculta la información clasificada de sus hombres. Es decir, que mientras hay biografías no autorizadas de los grandes personajes históricos, donde se omiten o donde se borran o donde se eliminan datos clasificados que comprometen su integridad, la Biblia no hace lo mismo, sino que la Biblia nos muestra precisamente que eran hombres con pasiones, como dice Santiago, semejantes a las nuestras. Y el caso de David no fue la excepción. La Escritura nos muestra a David y nos lo presenta en el capítulo 11, versículo 1. No voy a hablar de David, sino en el contexto que vamos a leer. En un ambiente bélico, dice la Escritura que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, él envió a su general del ejército llamado Joab, a sus siervos y a todo Israel, para que destruyeran a los amonitas. Dice que sitiaron a Rabá, pero dice la Escritura que David se quedó en Jerusalén. La Biblia siempre representa Jerusalén o Jebús
era una ciudad que representa siempre, la ciudad del gran rey representa siempre un estado espiritual. Recuerde que cuando Jesucristo habló de la historia o de la parábola del buen samaritano, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es decir, que siempre coloca a Jerusalén como un estado de altitud, de dimensión espiritual, un estado de elevación espiritual, porque Jerusalén precisamente era el lugar donde Dios había establecido su trono y su templo. Pero la escritura dice que David no salió como salen todos los reyes a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén. Cuando yo veo esto, recuerdo lo que sucedió en la Torre de Babel y recuerdo lo que sucedió en la iglesia naciente primitiva, que Jesús dice en la escritura que les dijo que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos recibieron el Espíritu y se quedaron, ¿verdad?, enclaustrados, se quedaron estancados, ensimismados. ¿En dónde se quedaron? Jerusalén. Se quedaron ahí, no se movieron, no avanzaron. Es decir, que el Evangelio no adquirió ese carácter dinámico que el Señor quería, que era que se expandiera. Y Dios tuvo que permitir las persecuciones, las matanzas, los asesinatos. La iglesia fue perseguida para que precisamente el pueblo fuera y expandiera las buenas nuevas del Evangelio. Entonces no siempre, escúcheme, no siempre Dios nos quiere en Jerusalén. Es decir, Dios no siempre nos quiere enclaustrados, Dios no siempre nos quiere en un estado de adoración, en un estado de contemplación, en un estado de ensimismarme yo en mi parte espiritual, es decir, solamente dedicarme a orar, solamente dedicarme a ayunar, a estar enclaustrado en mi relación con Dios personal. Dios también quiere que salgamos a la batalla, que salgamos, que vayamos, que nos extendamos, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Amén, iglesia. Amén. Si usted cree que el objetivo de Dios es que nosotros estemos aquí sentados los domingos nada más y que nos quedemos aquí los domingos y vengamos a alabar a Dios y cantemos y levantemos la mano, está equivocado. Porque recuerde que la palabra iglesia viene de iglesia, que significa llamados afuera, llamados hacia afuera. Es decir, que la misión nuestra no está supeditada a las cuatro paredes de un templo, sino a ir, como dijo el Señor, y a ser discípulos. Amén. Ir y alcanzar, predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, traté de hacer una analogía con lo que sucedió con David. Ahora, tampoco voy a decir que si David salía a la batalla, no iba a pasar nada. No sabemos si David se iba como en el tiempo de los reyes a la guerra. No sabemos si iba a haber una Betsabé. Lo que sí sabemos es que el pecado no es un accidente, que el pecado no es una cuestión de suerte. Yo lo he dicho aquí, no es que yo voy caminando, ¡ay!, y me caí en pecado. Me tropecé en pecado, hermano, no sé qué me pasó, no. En la caída del hombre, el pecado del hombre es consecuencia de una serie de sucesos desafortunados en su alma, en su espíritu. Es decir, que la caída es un estado progresivo de maldad. Una persona no cae de la noche a la mañana. No es que yo me voy a levantar mañana y digo, no, hoy me levanté con ganas de apartarme de Dios. ¿Verdad? No. Es como la gente que no ora, que dice, hoy me levanté con ganas de no orar. No. La gente empieza orando 2 horas, 3 horas, después empieza orando 1 hora, después media hora, después ora por la comida y después por la comida ora. Es una situación, una degradación progresiva. Y el problema de David venía de adentro, porque yo les voy a decir una cosa. Toda la conspiración que realizó David contra Urías Eteo no la hace una persona accidentalmente. En David estaba pasando algo malo, que a lo mejor ni siquiera él se había dado cuenta. Y eso lo traigo a colación porque estamos hablando de fidelidad. Pero hoy vamos a hablar de fidelidad y de lealtad. Y precisamente la escritura nos muestra al rey David que se quedó en Jerusalén. Y la gente dirá, pero eso no es malo, ¿verdad?
No es malo que usted venga a la iglesia, no es malo que usted venga a los cultos, no es malo que usted le sirva a Dios en la iglesia, pero recuerde que hay tiempo para todo, ¿verdad que sí? Hay tiempo de venir a la iglesia, pero hay tiempo de ir allá y predicarle a los perdidos también. Amén. David optó por quedarse en Jerusalén. La escritura dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre su terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No podemos tampoco ser perspicaces y decir, bueno, la mujer le estaba coqueteando a David. Lo que sí sabemos es que David tenía una visión 20-20, porque ver desde el terrado del palacio a una mujer bañándose, el Espíritu Santo dice que era hermosa, ¿verdad? El Espíritu Santo que inspiró esta palabra nos dice que era hermosa. Él la vio y le gustó. ¿Cómo puede gustar una mujer? Allá veo una figura, una mujer parece que se está bañando. La Biblia dice que la mujer era hermosa, no era conocida de él, porque la escritura dice que él mandó a preguntar por aquella mujer. ¿Quién era aquella mujer? Pero la escritura destaca que era una mujer hermosa. Y él mandó a preguntar, le dijeron que era Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, dice la escritura, de Urías Eteo. Y la escritura dice en el versículo 4, no habla de una lucha espiritual, no habla de que David se puso a orar y a ayunar porque le había gustado la mujer del prójimo. No habla que David dijo, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? O como dice una hermana, ¡hay poder! No dice nada de eso. La escritura dice que David, ni corto ni perezoso, la mandó a buscar y la tomó. Este pasaje tiene mucho eufemismo porque es un pasaje vulgar, es un pasaje sexual, perverso, conspicuo. Y entonces la Biblia, el escritor utiliza mucho eufemismo. Por eso dice que él envió por ella y la tomó. Y después utiliza otro eufemismo y dice, y durmió con ella, que usted sabe que es un eufemismo para referirse a que tuvo relaciones sexuales con ella, es decir, tuvo sexo con ella, es decir, adulteró con ella, tuvo relaciones prohibidas con ella. Por eso dice la Biblia que durmió con ella, y luego dice la escritura que ella se purificó, entre comillas, ¿verdad? Eso suena como contradictorio. Y se purificó, no me pase todavía, Daniel, a eso, de su inmundicia, y se devolvió para su casa. Imagínense. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Estamos en un tiempo muy semejante al tiempo de los reyes, donde el ejército a veces se dividía meses y a veces hasta años de batalla, y la mujer tenía que quedarse en la casa sola en un verano, un fenómeno del niño. El fenómeno del niño cuando llueve, y cuando llueve es de la niña. Bueno, la mujer, un fenómeno del niño, y el hombre durante un fenómeno del niño también. Un verano prolongado. Recuerda que lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Estas mujeres, lógicamente, pasaban por ese tiempo. Por eso cuando se casaban, las personas recién casadas no iban al ejército. Si había una persona que estaba recién casada, le daban una licencia para que tuviera su luna de miel y estuviera con su esposa y hasta pudiera concebir ella. Pero la Biblia dice acá que esta mujer se lavó de su inmundicia y se volvió para su casa. No ha pasado nada, ¿verdad? No pasó nada, todo tranquilo, todo bien. Pero como a Dios no se le escapa nada, la Biblia dice que para el Señor lo mismo le son las tinieblas que la luz. Imagínense, Dios todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo conoce. La Biblia no dice cuántas veces, porque como utiliza el eufemismo,
el eufemismo también simplifica muchas veces los escenarios, o mejor las escenas. No significa que solamente durmió con ella una vez, como de pronto usted puede estar pensando. No, lo simplifica simplemente al hecho o al evento de la relación sexual, pero no dice cuántas veces lo hizo. Él estuvo con ella mucho tiempo, estuvo varias veces, pero después la soltó, la mandó para su casa y ella se fue para su casa. La mujer se fue para la farmacia, compró una prueba de embarazo y se dio cuenta que estaba encinta. Después se hizo una prueba de sangre que no falla y salió embarazada. Y mandó a decirle a David la buena nueva: estoy encinta. Estoy encinta. Imagínense cómo le cayó eso a David. Dice la escritura, yo no sé cuántas cosas pasaron por la mente de David. En estos tiempos la gente lo primero que piensa es en abortar. En estos tiempos de derramamiento de sangre inocente, la gente piensa en abortar o dar el hijo en adopción, muchas cosas. Yo tengo un amigo que Dios guarde nuestros hijos, nuestras hijas. Un amigo del colegio, se graduó conmigo y él tenía a su hija estudiando bachillerato, una muchachita de 15 años, 16 años. Y la muchachita de 16, 15 años, él la mandaba para el colegio y la hija para la casa, y él confiado con su hija. Y la hija le salió después que estaba embarazada. Él mandó a su hija un año para Pereira, que es donde vive la familia de la esposa. Allá la muchacha dio a luz, entregó a su hijo, se lo dejaron a su abuela, la familia de su esposa, y ella se devolvió acá como si nada. Ella fue de viaje, se fue de viaje, y ella regresó a su casa como si no hubiera pasado nada. Siguió su vida estudiantil, se graduó, pero el hijo que tuvo quedó viviendo con la abuela como si no hubiera pasado nada. Así sucede muchas veces. La gente oculta, tapa su pecado, pero piensan que nadie lo va a descubrir. La Biblia dice que hay unos pecados que se manifiestan después de mucho tiempo. Hay muchos pecados que aparentemente nadie lo va a descubrir. Yo me pongo a veces a pensar en lo que dice la Biblia: el mar entregó a sus muertos, y la muerte y el Hades también. Esta semana no sé si escuchó una noticia en Estados Unidos que estaban arreglando una casa y encontraron el cadáver de un muchacho momificado. El muchacho se había perdido, no sabían, se fue, dijeron no, él se fue, y aparentemente lo mataron y le enterraron en la misma casa. Pero estaban construyendo y encontraron la momia. Dios es un Dios de revelación, hermanos. Amén, iglesia. Con Dios no se juega. Porque cuando Dios se da la tarea de descubrir algo, Dios lo revela. Dios nada más hace así, ¿bien? Y todo se revela. Usted está viendo lo que está pasando con Odebrecht. La Biblia dice que Dios nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos. El problema es que Dios revela, pero el hombre es corrupto y no hace nada al respecto. No mete preso al fiscal. Mira, esto es una contradicción, ¿verdad? Meter preso al que mete preso a los demás. ¿Verdad? Entonces por ahí salió Petro también, que estaba recibiendo plata también. Un video viejo, pero también lo sacaron, lo desempolvaron y lo sacaron. Mejor dicho, se están sacando trapos a la lata. Dios revelando la corrupción de derecha y de izquierda. En todas partes hay corrupción. Todos. El hombre es corrupto, ¿verdad que sí? El hombre es corrupto. La única esperanza está en el Señor de gloria. Amén. Y dice la escritura que David, versículo número 6, David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab,
y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David lo mandó a buscar como si nada y le pidió un informe por la salud del pueblo, por la salud de Joab, por el estado de la guerra, dice la escritura. Versículo 8. Después le dijo David a Urías, después que le endulzó, después que disimuló, le dijo a David: bueno, David, desciende a tu casa, lava tus pies. Me detengo ahí, porque le vuelvo a decir que este capítulo está lleno de eufemismos. Nosotros pensamos que lavar los pies es que se vaya y se lave los pies, pero lavar los pies es un eufemismo. De pronto estoy hablando de eufemismo, le voy a explicar a los que de pronto no saben qué es un eufemismo. Eufemismo es darle una expresión elegante a una vulgaridad, o decir algo vulgar de una forma decente, ¿verdad? Insultar a alguien de forma decente, ¿verdad? Hay gente que insulta a otro y la persona no se da cuenta que lo está insultando, ¿verdad? En este caso, David le dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Hay antecedentes con el libro de Cantares y con Ruth también, de que el lava tus pies es un eufemismo. Vamos a leer Ruth del 3, capítulo 3, del 3 al 9. Es decir, lo estaba mandando a que tuviera relaciones, pero lavar tus pies, lo que le está diciendo es: lava tus genitales. Es lo que representa, no es los pies, lava tus genitales. Es lo que le estaba diciendo David: ve a lavarte lo que ya sabemos y desciende a tu casa. Es decir, una invitación abierta que estuviera con su esposa. Lo tiene conmigo Ruth, capítulo, el libro de Ruth. ¿Qué dice Ruth 3, 3 al 9? Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de ver. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás que sus pies. No es descubrir los pies, no es quitarle las medias y los zapatos. Descubrir los pies, era, sí, quitarle, desnudarlo. Dice: descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Muy obediente Ruth, ¿verdad? Efectivamente, el versículo dice que ella hizo todo lo que le había mandado, y cuando hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies. Vuelve a decir lo mismo, un eufemismo. Le quitó la ropa y se acostó con él. Y aconteció que el hombre a la medianoche se estremeció, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Volvemos a lo mismo. Ya. Estaba acostada a su lado, y él le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, el libro de Isaías capítulo 7, versículo 20 también nos hace una referencia. En aquel día el Señor reirá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitada. Ya entendió, ¿verdad? Sí entendió lo que está diciendo, ¿verdad? Bueno, no se lo voy a explicar. Lea conmigo Deuteronomio 28, 57. No era precisamente el pelo de los pies.
Deuteronomio, el recién nacido que sale de entre sus pies. Leamos desde el 56, por favor, para que veamos. Quiero que esto quede claro porque parece el pastor está diciendo algo que no es verdad. La tierna y la delicada entre vosotras, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies. ¿De dónde sale el recién nacido? ¿Qué se encuentra? Dice, de entre sus pies. Y a sus hijos que diera luz. Utiliza la misma expresión, para no decir al recién nacido que sale de su vagina, de su útero, de su vulva. Utiliza de entre sus pies. Ahora hay uno más específico. Cantares 2:8. Cantares. Vamos a leer desde el 8 al 15. Dice, la voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo observativo. Aquí está tras nuestra pared, mirando por la ventana, atisbando las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga hermosa mía, y ven porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, sigamos leyendo. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga hermosa mía y paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Leamos él. No, hasta ahí, perdón. Hasta ahí. Sí. Leamos el 5:3. Muchas gracias. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Vamos a leer hasta el versículo número 3, del 2 al 3. Es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? Mira el 3, ¿cómo termina? ¿He lavado qué? Estaba desnuda, ¿verdad? Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? No se habían lavado precisamente los pies, se habían lavado sus partes genitales. Entonces, con eso aclaro, les muestro que David le insinuó directamente a aquel hombre que se fuera a tener relaciones con su esposa. Él no lo mandó a acostarse como nosotros vemos, no, vete y duérmete en la casa. Porque un hombre, después de estar mucho tiempo separado de su esposa, yo me imagino que cuando llega a la casa, el hombre quiere ver a su esposa, a sus hijos, quiere comer, quiere acostarse un rato, pero el hombre también quiere estar con su verdad. Quiere lavarle los pies a su esposa, ¿verdad? Y lavarle los pies y tener un encuentro de pies, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Pero dice la Escritura que él le dijo, lávate los pies y desciende a tu casa. ¿Y qué pasó? Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, ¿dónde durmió? Dice la Escritura. Vamos a 2 de Samuel. Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No descendió a su casa. No sabemos qué pasó. Algunos dicen que ya Urías sabía el cuento.
Yo no sé si la mujer ya se le notaba, no creo que sí. Porque si se le notaba, ¿cómo le iba a engañar? Pero algunos dicen que ya Urías como que le había, usted sabe que la información, las aves llevan sus voces, como dice la Biblia, y a lo mejor ya el chisme había llegado. Todas las cosas se saben, imagínense. Pero la escritura dice que el hombre no entró a su casa y no durmió con ella. En el versículo 10 dice la Biblia que se lo dijeron a David. Urías no ha descendido a su casa. Y le dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y aquí, con esto vamos a concluir el mensaje. Pero antes de concluir, decirles que al parecer el problema de infidelidad, al parecer, supuestamente ya se había descubierto. Mire, Dios no le gusta la infidelidad. ¿Aló, iglesia? Dios aborrece la infidelidad. Dios es tan delicado con la infidelidad que número 5:27 Él instituyó una especie de procedimiento para descubrir a la mujer infiel. No estoy diciendo que el hombre si era descubierto también en pleno acto de adulterio, también era apedreado. No crean que Dios era sexista. Pero en Deuteronomio 5 dice la escritura que Dios tenía un procedimiento para descubrir la infidelidad. Porque había casos en que hay gente que es la palabra de número 5 de una persona contra la otra. Así sucede, ¿verdad? ¿Cómo una mujer puede descubrir al hombre que es casado? ¿Cómo lo descubren hoy en día? La infidelidad. ¿Ah? Con el WhatsApp. Esta semana mandaron un meme por las redes sociales. Yo sí me reí de ese meme. Le decía: un solo pantallazo, y muchos no comerán la cena de Navidad ni celebrarán el fin de año juntos. Así decía, un solo pantallazo, porque ahora la infidelidad tiene muchas más formas de descubrirse. Un pantallazo, una foto, muchas evidencias, ¿verdad? Ahora hasta hay detectives, personas que investigan, que se dan a la tarea de descubrir infidelidades, hasta programas de televisión que hablan de infidelidad. Pero en aquel entonces no existían todas esas herramientas. Capítulo 5, versículo 11 dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, se da cuenta, el que es infiel no es porque ¿cómo es que el diablo me tentó? Me equivoqué porque, ¿cómo fui débil? La carne es débil. Hay gente que dice: es que la carne es débil. Como decía un joven una vez: es que, hermano, todos somos humanos, usted no es humano. Así salí yo regañado, salí yo debiendo. Usted es humano también. Usted no tiene tentaciones. Pero es que la Biblia dice que ¿cómo dice la Biblia? Que el que es infiel es ¿un qué? ¿Un qué? Perdón. Dice la Biblia: un descarriado. Si alguno se descarriara y le fuera infiel, él es un descarriado. Y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, como hizo David, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viene sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, ahí falta una coma, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, el 14, perdón, o viniera sobre el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, y no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de
ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y luego se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote del agua santa, del agua en que se lavaban el lavacro allá en el templo, el agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará sobre el agua. Polvo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie la mujer delante de Jehová, y se descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sus manos sobre la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido en inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si tú te has descarriado, vean, descarriado, vuelve a repetir la misma expresión. Si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo, si ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y le dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las para amargar. Y después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido ¿qué? Infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿Se da cuenta que la cuestión de la fidelidad para Dios era muy seria? ¿Usted se imagina si hiciéramos eso en este tiempo? Hubiera mucha gente coja por el camino, ¿verdad? Mucha gente arrastrando el muslo. La Escritura nos muestra una realidad muy triste, y es que la infidelidad permea y toca todas las esferas de la sociedad y a todas las familias en algún momento. Va a tocar la puerta. El problema es si la dejamos entrar. Amén. Ahora dice la Escritura en el versículo número 11 que Urías dijo estas palabras: el arca, y Urías respondió a David. Mire cómo respondió: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa y comer y beber y dormir, se da cuenta, es decir, tener sexo con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es decir, la expresión de Urías es una expresión de, en primer lugar, de lealtad y luego de fidelidad, porque en primer lugar él tiene un grado de compromiso, de sensibilidad, de peso, de carga. Primeramente dice: el arca de Israel y Judá están bajo las tiendas, es decir, había un estado de alerta, de máxima alerta. El pueblo estaba en la batalla, el pueblo estaba en la guerra, el pueblo estaba en un estado de prevención, es decir, que el pueblo no estaba relajado ni tranquilo, estaba en un estado de beligerancia porque había guerra. Todo el mundo estaba preparado, habían trompetas que se tocaban, todo el mundo estaba atento a lo que estaba sucediendo. Es decir, no era un tiempo para estar uno jugando ni para estar perdiendo el tiempo, valga la redundancia.
Y él le dice esas palabras: el arca, Israel y Judá están bajo tienda. Es decir, estamos en un momento crítico, estamos en un momento peligroso, estamos en un momento delicado, estamos en un momento donde debemos velar. Recuerda lo que dijo el Señor, que debíamos estar velando y orando, porque no sabíamos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendría. Amén, iglesia. Es decir, debemos estar atentos, porque el arca está bajo tiendas. La semana pasada que hablábamos del amigo del esposo, se me olvidó decirles que había algo muy significativo también, y que era que el esposo no se sabía a qué hora iba a llegar. El esposo salía de la casa de su padre a buscar a su esposa y no se sabía a qué hora iba a salir. Es decir, que las vírgenes tenían que llevar, en algunos casos llegaban trapos llenos de aceite de oliva, precisamente por si se les acababa reserva, porque no sabían a qué hora el esposo salía de la casa, y después cuando entraba con el amigo, recuerden, a consumar su relación matrimonial, no se sabía cuánto tiempo iban a durar allá. Es decir, que la mujer las vírgenes tenían que ir con buen aceite en sus lámparas. Es lo que estamos haciendo una analogía. El arca, Urias dijo, tenemos en este momento que estar atentos, pendientes. No podemos estar en otros quehaceres. Es decir, que lo primero que mostró fue un sentimiento de lealtad por Israel, por Judá. Amén. Habló por el pueblo de Dios. No podemos, habló de Israel como el pueblo de Dios y Judá como la capital. Dijo, están bajo tiendas Israel y Judá. Amén, iglesia. Dijo, lealtad hacia el pueblo de Israel, hacia su pueblo, hacia el pueblo que lo acogió, que no era su pueblo. Y después dice, mi señor Judá. ¿Quién era Judá? El general, el capitán del ejército. Es decir, habló por su autoridad. Siguiente. Y luego dice, y los siervos de mi señor. No te amén, fue leal. Con esto voy a terminar. Fue leal primero a su país. ¿Verdad que sí? Demostró, confesó, el arca está bajo tiendas. Judá e Israel y el arca están bajo tiendas. Después dijo, mi señor Joab fue leal sobre ¿sobre quién? Sobre su señor, sobre su autoridad. Vamos a decirlo así, es su jefe. El jefe de él era Joab. El jefe inmediato, muy bien. El jefe inmediato era Joab. Después miró hacia los lados y dijo, ¿qué más dijo? Los siervos de mi señor. Se acordó de las personas, de sus compañeros de milicia. Sí, mi amor, gracias. Por eso la tengo ahí. Muy bien. Voy a hacer el asterisco y voy a colocar lo que dijo mi esposa. El arca, primeramente, habló de lealtad hacia Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Israel y Judá habló hacia el pueblo de Dios. Luego habló de su señor, de la autoridad inmediata que era Joab. Luego habló de su prójimo, dijo, los siervos de mi señor están en el campo. Es decir, que habló de su prójimo, de las personas que estaban a su alrededor, de todos los que hacían parte del ejército de David. Aquellos hombres, usted ha visto las películas o ha visto o ha escuchado los testimonios de la gente que está en la guerra. A veces comen mal, no duermen bien, a veces duran días sin comer nada, los pies se les hinchan, heridos en el campo de batalla. Y él dijo, los siervos de mi señor están allá en el campo. Y dice, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Y luego dice, por mi vida y por la tuya y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Él remata diciendo esto, iglesia, una confesión y una proclamación de lealtad y de fidelidad. Dice a David, por tu alma,
que yo no voy a hacer tal cosa. Es decir, que lo último que declaró Urías fue fidelidad, recuerda. Fidelidad, porque fue hacia una persona en específico. Y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es decir, que la última proclamación fue una declaración de fidelidad hacia su rey, el Señor David. El que le colocó Jehová es mi luz como nombre. El que lo acogió entre sus valientes. El que lo reclutó para su ejército. Es decir, que Urías demostró que era un hombre fiel, leal y que era fiel también. Amén, iglesia. Empezó pensando en el arca y terminó pensando en el rey, en su rey David. Se da cuenta, Dios nos enseña a través de un hombre que no era judío, que no perteneció a las entrañas del pueblo de Israel, sino que fue adoptado, un hombre como Urías, gentil. ¿Te acuerdas qué le dijo el Señor cuando llegaron a la tierra prometida? ¿Qué le dijo el Señor? Que acabara con toda esa gente. Que acabara con toda esa gente. Pero de entre esas personas que debían morir, apareció un hombre llamado Urías Eteo para enseñarnos lo que es la lealtad y lo que es la fidelidad. Amén, iglesia. ¿A quién no le gustaría tener a un hombre como este en su ejército, en su casa, en su trabajo, en su iglesia? Dios nos llama hoy que seamos Urías. Y la escritura dice que David no se quedó contento, hermanos. David dijo, no pude lograr que se acostara con su esposa, lo voy a emborrachar. Lo que hacen las personas, ¿usted no ha visto? Sí, hay hombres que emborrachan a las novias para aprovecharse de ellas. O mujeres que le echan escopolamina a los hombres para robarles, para quitarles su dinero, para aprovecharse de ellos. David no fue inferior porque David lo emborrachó. Borrachito, imagínense. Lo llevó a comer y lo emborrachó y lo embriagó, dice la Biblia. Y dice la escritura que lo mandó con sus siervos a dormir en su casa, pero el borrachito se quedó en la puerta de la casa. Nada que entraba. Y como a David no le funcionó la primera, no le funcionó el que se fuera a lavar los pies, decir, ven, lávate tus genitales y ve y aprovecha y ponte al día con tu esposa. No le funcionó emborracharlo, entonces le mandó una carta con el mismo Joab, mandó su sentencia de muerte. Le dijo, llévale esta carta, y en la misma carta iba su sentencia de muerte. Joab, cuando recibas esta carta, me vas a poner a Urías en el frente de batalla, donde están los hombres más valientes. Y la Biblia dice que efectivamente Joab cumplió sin ninguna clase de reparo aquella orden. Y la escritura dice que Joab murió, Urías murió. Qué terrible la historia, porque dice la escritura que a David le mandaron, versículo 23, vaya conmigo, llegó un mensajero a David y le dijo lo siguiente: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. ¿Y murió quién? Y murió también Urías Eteo. Yo me imagino que David no quería escuchar quiénes habían muerto. ¿Quién no le importaban los demás? Él quería escuchar que se había muerto Urías Eteo. Y efectivamente le dieron la noticia: tu siervo Urías. ¿Sabe qué dijo David? No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, ¿qué hizo la mujer?
duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto, termino, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. De los tres, una trilogía, un triángulo amoroso. ¿Quién fue el mejor de los tres? Aprendamos hoy de Urías. David, Dios mío, sacó las partes oscuras de su vida. Jezabel ni se diga, Betsabé, perdón. Pero Urías Eteo sacó su nobleza y demostró lo que significaba la lealtad y la fidelidad. Amén, hermanos. Aprendamos a ser fieles a Dios, primeramente, ¿verdad? A nuestras esposas, a sus esposos, a su familia, a sus hermanos, inclusive en su trabajo. Aprendamos a ser fieles, porque los fieles tienen un lugar en la historia del libro sagrado. Esté de pie conmigo, por favor. Y oremos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, por lo que nos has enseñado a través de un hombre como Urías. Un hombre que empezó su vida como un amargado, como un hombre desahuciado por la sociedad, refugiado en una cueva, Dios, con todos los hombres, Señor, amargados, aburridos, ociosos, descartados por la sociedad. Pero después de ser un hombre amargado, después de ser un hombre con un espíritu oscuro, fue transformado en un valiente para el rey David. Pero esa relación, pero el llegar a conocer al Dios de Israel, el llegar a tener a un conocimiento del valor, del significado del arca del Señor, el haber relacionado con su Señor David, el haber llevado un nombre como Jehová es mi luz. Porque cuando yo digo Urijá, estoy diciendo Jehová es mi luz. Señor, esto le transformó en un hombre leal y en un hombre fiel. Ayúdanos a aprender de la vida de este hombre. Ayúdanos a aprender de lo que significa realmente ser fiel y leal, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Que nunca olvidemos que la fidelidad y la lealtad son dos valores que tú nos quieres enseñar y que son necesarios en nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar y en nuestra vida profesional y laboral. En todos los aspectos de tu vida, hermano, hermana, tú y yo necesitamos ser fieles. Gracias te damos, Señor. Dele gracias a Dios.